Ya. Compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la sociedad civil. Como les decía en la clase anterior, el tema de la sociedad civil lo vamos a ver así un poco rapidito. Es una institución que tiene 61 artículos. No los voy a leer todos, no terminaríamos en 3 días explicando cada artículo. La realidad es que la sociedad civil es una institución que ya no mucho se utiliza. Está en el programa, está en el código, debemos conocerla. Tal vez lo más importante es que nos va a servir de base para conocer lo que es la sociedad anónima en el próximo año, cuando ustedes estén en derecho mercantil. La sociedad civil, pues, si lo vemos, la realidad es que es muchísimo más completa que la sociedad anónima y es importante conocerla. La razón por la que ha caído en desuso es precisamente por su naturaleza, que es una institución de responsabilidad ilimitada. Responsabilidad ilimitada quiere decir que la sociedad civil, en el momento de cumplir obligaciones, pues va más allá de su patrimonio. En la sociedad anónima nosotros vamos a ver que es una sociedad cuya naturaleza es ser de responsabilidad limitada. La sociedad cumple con su patrimonio, paga las deudas con su patrimonio y de ninguna manera abarca a los socios. En cambio, la sociedad civil, como es de responsabilidad ilimitada, cumple sus obligaciones con su patrimonio hasta donde alcance, y lo que no, va derechito a los socios. Entonces, por esa característica que tiene de ser una sociedad civil de naturaleza ilimitada, es que ha ido cayendo en desuso, y además por otras cuestiones que voy a explicar un poquito más adelante. Pero, en términos generales, cuando estamos hablando de un contrato de sociedad civil, estamos hablando de un contrato preparatorio. ¿Por qué razón? Porque al igual que la promesa y al igual que el mandato, es un contrato que nos allana el camino, que nos da las condiciones óptimas para la celebración de otros contratos. Y eso lo vemos precisamente en la definición legal de lo que es la sociedad civil. El artículo 1728 dice: la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Es decir, es una sociedad que lo que persigue es el lucro. Y entonces dice, dos o más personas se unen, pero ¿cómo se unen? Se unen aportando bienes, aportando capital, aportando industria. Cuando estamos hablando de industria, estamos hablando de aquellos socios que no tienen capital, que no tienen bienes que aportar, pero tienen conocimientos. Son personas que aportan su industria, es decir, su capacidad. Entonces, esas personas se unen. ¿Y cuál es el propósito de unirse en una sociedad? Lo dice el artículo 1728, obtener lucro. Dice dividirse las ganancias, ejercer actividades económicas en las que puedan ganar. Eso es lucrar. Elementos, bueno, siempre comienzo yo en mis esquemas con el elemento subjetivo o personal. Cuando estamos hablando del elemento personal, aquí vamos a hablar específicamente de los socios. Esta es una sociedad accionaria, es decir, se va a dividir en acciones que va a tener cada uno de los socios de acuerdo al aporte de su capital, al aporte social que haga.
así va a ser el porcentaje de ganancias que pueda tener. Pero, ¿quiénes pueden ser socios? Cualquier persona que sea capaz. Cualquier persona que sea capaz. Aunque luego vamos a ver algunas limitaciones. En los artículos 1736 al 1740, lo que vamos a encontrar es quiénes no pueden ser socios. Y entonces, así de una manera muy rápida, el artículo 1736 dice que los cónyuges no pueden celebrar entre sí contrato de sociedad que implique la formación de una persona jurídica. Es decir, los cónyuges no pueden formar una sociedad civil, contrario a lo que sucede con la sociedad anónima. En la sociedad anónima, los socios pueden ser cónyuges, pero en la sociedad civil no. Pero luego viene la exclusión. Dice, a menos que participen terceras personas. Es decir, si estamos hablando ya de 3 personas, 2 de ellos cónyuges, y hay otro que no tiene nada que ver con ellos, ahí ya podemos hablar de una sociedad civil. Pero si son solo ellos 2, los cónyuges, no puede existir una sociedad civil. Esa es una prohibición que tiene el artículo 1736. El 1737, refiriéndose al patrimonio conyugal, prohíbe que cualquiera de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, puedan celebrar contratos de sociedad con relación a esos bienes, porque son bienes comunes al patrimonio y por lo tanto deben autorizar ambos cónyuges. De lo contrario, tampoco es permitida una sociedad civil con uno de los cónyuges aportando bienes del patrimonio conyugal. En 1738 habla de el tutor y el guardador, que no pueden celebrar contrato de sociedad con sus representados, mientras no haya terminado la minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. Esto es para proteger al tutelado. Esto es para evitar que tutor o guardador se aprovechen de la minoría de edad, de la incapacidad de esta persona y puedan, pues, hacerle daño, robarle sus bienes, etc. El artículo 1739 dice que no pueden celebrar contratos de sociedad los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. Esto lo hemos venido viendo ya en las demás instituciones, lo vimos en el mandato y lo vamos a seguir viendo. Es decir, una persona fallida, una persona que está en quiebra, es una persona que no puede cumplir con sus obligaciones pecuniarias. Podrá cumplir con otro tipo de obligaciones, pero en el tema de las obligaciones pecuniarias no puede cumplirlas, por lo tanto, tampoco pueden formar una sociedad. El artículo 1740, esta es una norma bien importante, dice, por los menores o incapaces podrán sus representantes celebrar contrato de sociedad, pero luego dice, previa autorización judicial por utilidad. Ya ese tema lo habíamos tratado en el semestre anterior, pero lo vimos en el tema de los juegos, me parece, o algo, no recuerdo, pero aquí es mucho más claro, en el sentido de que no se puede meter como socio a un menor de edad, salvo que haya una autorización judicial, y esa autorización judicial tendrá que ser por utilidad y necesidad. Si no le es útil al menor, si no es necesario, entonces ningún juez va a autorizar que formen parte de una sociedad. Me preguntaban hace algunos días, cabalmente este tema, se lo preguntaban en notariado, respecto a si un juez tenía la facultad para decidir
sobre si se aportaba capital o patrimonio de un menor de edad a una sociedad, y el otro, qué sucedía cuando el menor de edad heredaba unas acciones. Y entonces aquí está precisamente la respuesta. El juez va a determinar si vale la pena o no que el menor forme parte de una sociedad civil. En cuanto al objetivo, ¿cuál es el objeto de la sociedad? El artículo 1728 nos lo dice, lo repito, dice ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Ese es el objeto de la sociedad civil. Poner, aportar bienes, aportar dinero para realizar una actividad económica y dividirse las ganancias. El lucro en su máxima expresión. Y en cuanto al elemento formal, bueno, primero, el artículo 1729 establece que el contrato de sociedad es un contrato solemne. ¿Qué quiere decir eso? Es un contrato que debe de otorgarse en escritura pública para que pueda nacer a la vida jurídica. De lo contrario, un contrato de sociedad no puede otorgarse jamás en documento privado. Siempre, dice el artículo 1729, debe celebrarse por escritura pública, y además dice e inscribirse en el registro respectivo. Ya de eso hemos hablado varias veces, ¿verdad? Gobernación, hay un departamento específico ahí para registro de personas jurídicas. Ahí es donde se inscribe el contrato de sociedad. Y aquí regreso un poquito a lo que habíamos visto del mandato, ¿se recuerdan? Les decía yo a ustedes, si una sociedad civil otorga un mandato, el mandato debe de inscribirse en el registro de mandatos del archivo de protocolos del organismo judicial y además en el registro especial que dice aquí el artículo que acabo de leer. Y ese registro especial, pues entendemos nosotros que es ahí en Gobernación, donde decíamos. El artículo 1730 es un artículo que me voy a tomar un tiempecito para explicarlo. ¿Cómo se constituye una sociedad civil? Se constituye igual que una sociedad anónima, con algunas diferencias, pero vamos a ver. La escritura social deberá expresar lo siguiente, dice el artículo 1730. Primero, el objeto de la sociedad. Igual que en la sociedad anónima, tiene que tener un objeto. ¿A qué se va a dedicar? Se puede dedicar a varias cosas, pero tiene que constar en la escritura constitutiva de sociedad. ¿A qué se va a dedicar la sociedad civil? La razón social. La razón social es el nombre. El artículo 1741 dice, la razón o firma social se formará con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más, con la agregación de las palabras sociedad civil. Miren, aquí encontramos una diferencia con la sociedad anónima. Una sociedad anónima se puede llamar el Gran Jaguar Sociedad Anónima. Una sociedad civil, dice la ley, no podemos usar ese tipo de nombres. Dice cómo se forma la razón social. Dice con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más, con la agregación de las palabras sociedad civil. Algunos de ustedes fueron alumnos Vázquez, el licenciado Carlos Vázquez y yo, cuando comenzábamos nuestros tanes de abogados, recuerdo que hicimos una sociedad civil que se llamaba precisamente Vázquez Ortiz, Sociedad Civil.
¿Por qué primero Vázquez? No sé. No sé por qué, yo creo que por eso es que él pasó luego a ser el jefe de área. Pero bueno, así son las cosas, ¿verdad? Debía haberle puesto a la sociedad Ortiz Vázquez. Pero bien, al final se disolvió esa sociedad y cada quien agarró por su lado. Pero la razón social es el nombre de la persona jurídica, en este caso de la sociedad civil. El artículo 1730 también establece que la sociedad debe tener un domicilio. Aquí volvemos al tema del domicilio. Es que yo he insistido en que debemos tener muy claro lo que es el domicilio de una persona y va para las personas jurídicas. Cuando estamos hablando de domicilio, vamos a encontrar 3 domicilios en la ley. Uno es el domicilio civil, que lo podemos homologar a la residencia, a la casa donde una persona vive. La casa donde una persona vive. Ese es el domicilio. Y el domicilio de la sociedad civil va a ser eso, el lugar donde funciona, la casa, el edificio, la oficina, donde va a funcionar la sociedad civil. Aparte es el domicilio procesal, que dijimos que esa es la circunscripción departamental, en donde una persona ejerce derechos y cumple obligaciones. Y dicho de una manera mucho más laxa, diríamos, es el lugar donde una persona comparece ante los jueces competentes. Cada departamento de Guatemala tiene juzgados de primera instancia civil, y ahí es donde se constituye precisamente el domicilio procesal. Aquí en Guatemala, por ejemplo, y es una de las excepciones, en Guatemala vamos a encontrar juzgados de primera instancia no solo no solo en la ciudad capital, sino que además en Misco y en Villanueva, me parece. Entonces, ahí vamos a decir que el domicilio de una persona en relación al proceso es donde esa persona debe ejercitar derechos o cumplir obligaciones. Dicho de otra manera, todos los municipios del departamento de Guatemala, con excepción de Misco y de Villanueva, todos tienen que ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones en los juzgados de primera instancia de la ciudad de Guatemala. Entonces, cuando estamos hablando de esa circunscripción departamental, nos estamos refiriendo al lugar donde una persona acude a un tribunal competente, que es el de primera instancia. Y por otro lado, tenemos el domicilio en materia internacional, que es el país donde una persona reside. Entonces, esos son los domicilios. Pero al que se está refiriendo este artículo es al domicilio civil, o sea, donde la persona va a tener su sede social. Ese edificio, ese apartamento, oficina o lo que tenga. Ese es el lugar en donde la persona jurídica va a ejercitar derechos, cumplir obligaciones, va a ser citada por los tribunales, si es el caso. Domicilio que establece el artículo 1730, numeral tercero. Duración de la sociedad. ¿Cuánto debe durar una sociedad? Bueno, la sociedad puede tener un plazo que será el plazo que las partes le asignen, pero eventualmente podría no tener plazo. Es decir, una sociedad anónima se puede abrir y no se sabe exactamente cuál es el plazo. Y entonces estaríamos pensando en cuando se cumpla su cometido,
Bueno, pero su cometido, ¿cuándo va a terminar? No lo sabemos. Entonces, lo que sí vamos a ver más adelante es cómo termina un mandato. Y entonces ahí vamos a encontrar cómo se liquida una sociedad, etcétera, etcétera. Pero con respecto al plazo, vamos a tener esa situación, que las sociedades, por regla general, no tienen plazo, a menos que las partes lo hayan consignado. El artículo 1731. Si la sociedad se constituye para propósito u objeto que por su naturaleza tenga duración limitada, pero cuyo plazo no sea posible fijar, se entenderá que su duración será por el tiempo necesario para la realización de aquel objeto, cuando tiene duración limitada. Eso nos indica, a contrario censo, que la sociedad civil puede tener un plazo desconocido, incierto. Recuérdense que todo en esta vida debe tener plazo. La sociedad civil no sabemos cuál es su plazo, si no se estableció en la escritura constitutiva de sociedad, no sabemos. Pero algún día va a terminar, pues, no sé cuándo. Algún día, igual que nosotros, las personas naturales, tenemos un plazo que termina, vas a ver, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. De eso sí no cabe la menor duda. Luego, el capital y la parte que aporta cada socio. 1734 dice cabalmente lo que acababa de explicar hace un momento. Dice, la aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad como persona jurídica, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Los inmuebles o derechos reales sobre los mismos deberán inscribirse en el registro de la propiedad. Es decir, los socios deben aportar bienes o capital. Si aportan bienes inmuebles, los bienes inmuebles deben de inscribirse en el registro de la propiedad ya a nombre de la sociedad. Es decir, los bienes pasan a formar parte de la sociedad civil. Luego, la escritura social también debe contener parte de utilidades o pérdidas que se asigne a cada socio, fecha y forma de su distribución, cuándo se van a repartir las ganancias, cómo se van a repartir las pérdidas. También recuérdense que una sociedad, cualquier empresa que se dedique a los negocios va a tener pérdidas y va a tener ganancias. Entonces, cómo se distribuyen las pérdidas y las ganancias debe estar ya pactado en la escritura constitutiva de sociedad. Séptimo, dice casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento y las bases que en todo caso de disolución deberán observarse para la liquidación y división del haber social. Cuando veamos la terminación del contrato de sociedad, vamos a ver precisamente eso. Y ahí es donde vamos a ver por qué razón les decía yo, no hay un plazo determinado. Pero igual, se pacta de qué manera termina una sociedad. Vencimiento del plazo si hay plazo. Y si no hay plazo, bueno, ¿a qué se dedica la sociedad? ¿Qué pasa cuando los socios desaparecen, cuando mueren los socios o cuando pierden más de cierto porcentaje, etcétera, etcétera? Ahí va a terminar una sociedad. Eso se debe pactar en la escritura constitutiva de sociedad. 8. La cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales. Este es uno de los grandes errores que cometen todas las entidades en América Latina. En otros países, pues no lo sé tanto, pero sí me comentaba un japonés que le vi algunos de sus casos. En el Japón, las sociedades anónimas son sociedades
ricas, me decía él, porque sus socios tratan de aportar lo más que se pueda de las mismas ganancias que la sociedad obtiene. Y entonces hacen crecer la sociedad. Cuando la sociedad ya tiene 20 años o más, se comienzan a repartir ganancias. En cambio, en Guatemala, en los países de América Latina, las sociedades nunca son ricas porque los socios comienzan a sacarle todas las ganancias de entrada, de entrada. Y en la sociedad civil no hay diferencia. Al igual que en la sociedad anónima, los socios comienzan a ordeñar la sociedad desde el principio y por eso es que muchas sociedades desaparecen, porque comienzan a agarrar dinero que no es dinero de ellos, es dinero de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que crecer, es lo que se espera, pero eso no sucede y entonces una de las formas en las que termina una sociedad civil, como también termina una sociedad anónima, es precisamente cuando se empobrece, cuando su patrimonio disminuye de un porcentaje acordado por las partes. Entonces, las sociedades deben de ser las ricas. Los socios no son los llamados a ser ricos. Ellos podrán dividirse cuando ya la sociedad tenga suficiente. Y entonces les decía, en el Japón estiman 20 años para que una sociedad civil una sociedad anónima ya sea rica, ya tenga suficiente capital. Lo mismo ocurre con la sociedad civil. Noveno dice, modo de resolver las diferencias que surjan entre los socios. Siempre va a haber diferencias donde hay dos o más personas, hay diferencias, a veces problemas. Y el contrato social debe decir de qué manera se resuelven esos problemas antes de ir a parar a un juicio. Entonces, las partes deben establecer cómo van a resolver sus diferencias. Y por último, las formas de administración de la sociedad y los demás pactos que acuerden los socios. Una sociedad civil, al igual que una sociedad anónima, va a tener que ser representada. Y entonces vamos a ver que la sociedad civil podrá estar representada por un ente colegiado, una junta directiva, en donde va a haber un presidente, vicepresidente, tesorero, vocales, etcétera. Saben ustedes cómo se integra, o un administrador único. Eso lo va a establecer los socios en el momento que constituyen la sociedad civil. Y desde luego podrán ellos pactar que comienza una sociedad civil con un administrador único y probablemente más adelante cambien a una junta directiva o viceversa. Pero lo importante es que la sociedad civil tiene que tener un órgano de administración, que puede ser una junta directiva o un administrador único. Luego, el artículo 1733 nos establece otra formalidad. Dice que no pueden los socios hacer pacto alguno reservado, ni oponer contra el contenido de la escritura de sociedad ningún documento privado ni prueba testimonial. Las ampliaciones o modificaciones sobre este contrato se harán con las mismas solemnidades y requisitos exigidos para su celebración. Aquí lo que nos está refiriendo el código es que no hay privilegios. Es decir, todos los socios entran en igualdad de situaciones. Lo único que va a ser diferente es el monto de su aportación. Cada quien bueno, si aportan todos lo mismo, pues ahí también tendrá que haber igualdad. En cuanto a los caracteres, bueno, ya dijimos, primero, es un contrato solemne. El artículo 1729, ya lo leímos, es un contrato
que debe de otorgarse en escritura pública. En cuanto a la bilateralidad, bueno, es un contrato oneroso, hay derechos y obligaciones recíprocas. ¿Recíprocas entre quiénes? Hay obligaciones entre la sociedad frente a la misma sociedad. Eso lo vamos a encontrar, anoten por favor compañeros, no me cupo espacio para poner los artículos, pero los socios ante la sociedad, vamos a ver los artículos 1734, 1744 al 1750. O sea, 1734, 1744, 1745, etcétera, etcétera, hasta llegar al 1750. Hay obligaciones entre la sociedad y los socios. Es decir, ¿qué obligaciones tiene la sociedad para con los socios? Eso lo vamos a encontrar en los artículos 1728, 1730, numeral 6, ya lo leímos, 1732, 1751, 1752 y 1753. Todos estos artículos no me voy a poner a leerlos. Si hay alguna duda con respecto a alguno de ellos, pues entonces, por favor, en el momento de las preguntas o en mi correo, con todo gusto se las voy a resolver. No me pongo a leerlas porque les decía, son demasiados artículos y entonces no terminaríamos la sociedad civil y la verdad, no me interesa mucho la sociedad civil. Y por último, tenemos las obligaciones de los socios entre sí. Esta sí la voy a leer, es un artículo 1776. Establece el artículo 1776 que los socios están obligados recíprocamente a darse cuenta de la administración y sus resultados, tanto activos como pasivos, pasan a sus herederos. Y eso, recuérdense, el artículo 1529 nos regula lo mismo, ¿verdad? Entonces, anoten el artículo 1529 ahí a la par para recordarse. Con eso vemos entonces que hay derechos y obligaciones recíprocas, por lo tanto es un contrato bilateral, es un contrato oneroso. Todo contrato bilateral, dijimos, es un contrato oneroso. Pero este tiene una característica especial y es que se trata de un contrato intuito persona. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de la calidad de la persona? En el caso de la sociedad civil, es importantísimo saber cuál es la calidad de la persona para que puedas formar parte de una sociedad. No es como la sociedad anónima, cualquiera puede ser socio, una vez se trate de una persona capaz y que no tenga prohibiciones legales. Pero la sociedad civil es intuito persona. El artículo 1742, por ahí comenzamos viendo por qué es intuito persona. Dice el artículo 1742, las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad y si estos no fueren suficientes, con los bienes propios de los socios. Aquí encontramos dos situaciones. Primero, la naturaleza de la sociedad civil, que es una sociedad de responsabilidad ilimitada. Ilimitada. Miren lo que dice. Las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad, primero. Y si estos no fueren suficientes, con los bienes propios de los socios. Entonces, es importantísimo que los socios tengan un patrimonio con el cual
puedan garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Y por eso es que es una característica de la sociedad civil la calidad de la persona, es decir, si la persona tiene con qué responder. Pero además de eso, el artículo 1760 dice que ningún socio puede transmitir a otra persona sin consentimiento de los demás el interés que tenga en la sociedad, ni ponerla en lugar suyo para que desempeñe los oficios que le tocan en la administración de los negocios sociales. Y en el otro artículo vamos a entender por qué. 1765 dice: el pago hecho a uno de los socios administradores por un deudor particular suyo, que lo es también de la sociedad, se imputará proporcionalmente a ambos créditos, aunque el socio lo hubiere aplicado íntegramente en la carta de pago a su crédito particular. Pero si se aplicó al crédito de la sociedad, se cumplirá con esta disposición. Entonces, es importantísimo que la persona que va a formar parte de la sociedad civil sea una persona solvente, que tenga un capital o un patrimonio lo suficiente para garantizar las obligaciones de la sociedad. Porque vimos el artículo 1742, dice clarísimo que si la sociedad no tiene suficientes bienes para garantizar las obligaciones se van a garantizar con el patrimonio personal de cada uno de los socios. Entonces, es una institución intuito persona, precisamente por este tipo de situaciones. En cuanto a la terminación, ¿cómo vamos de rápido? El código habla sobre la rescisión del contrato. El contrato se puede rescindir de conformidad con lo que establecen los artículos 1766 y 1767. Fíjense, estamos hablando ahorita de la figura de la rescisión, una figura que para nosotros es ya ampliamente conocida. El artículo 1766 dice: puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse en su totalidad. Es decir, ¿cómo es que termina una sociedad civil? Dice que termina por rescisión, por disolución o por extinción total. Vamos a ver cada una de esas cosas. Se rescinde parcialmente si un socio para sus negocios propios usa del nombre, de las garantías o del patrimonio perteneciente a la sociedad. Esa rescisión parcial quiere decir la exclusión del socio. Es decir, un socio que utiliza el nombre de la sociedad para cuestiones personales va a ser excluido de la sociedad. Y entonces, para él termina esa sociedad, su participación dentro de la sociedad. Si solo son dos, ahí se acaba la sociedad, ¿verdad? Es decir, con la exclusión de uno se acaba totalmente la sociedad. Segundo, si ejercere funciones administrativas el socio a quien no corresponde desempeñarlas según el contrato de la sociedad. Es decir, quien haga eso, excluido de la sociedad, lo sacan de la sociedad. Si el socio administrador comete fraude en la administración o cuentas de la sociedad. Si cualquiera de los socios se ocupa de sus negocios privados cuando está obligado por el contrato a ocuparse en provecho de la sociedad. Si alguno de los socios incurre en los casos de los artículos 1744 y 1749. 1744, ¿recuerdan? No lo hemos leído. Dice, los socios deben poner en la masa común, dentro del plazo convenido, sus respectivos capitales y contra el moroso
puede la sociedad proceder ejecutivamente hasta que se verifique la entrega o rescindir el contrato en cuanto a dicho socio. O sea, excluirlo, lo que está diciendo el artículo que acabamos de leer. Y el artículo 1767, que dice: rescindido parcialmente el contrato, queda el socio culpable excluido de la sociedad. De esa manera se rescinde parcialmente un contrato de sociedad. Parcialmente, dijimos, exclusión del socio, pero puede haber una rescisión total. El artículo 1768 dice que se disuelve el contrato de sociedad, primero, por concluirse el tiempo convenido para su duración, si se fijó plazo, por acabarse la empresa o el negocio que fue objeto de la sociedad, o por haberse vuelto imposible su consecución. Segundo, por la pérdida de más del 50% del capital, a menos que el contrato social señale un porcentaje menor. Es decir, la ley establece que si se pierde el 50% del patrimonio, esa sociedad debe disolverse. Pero los socios pueden pactar que sea menor, no que sea mayor. Quede claro, los socios pueden pactar que si se pierde el 25%, la sociedad se disuelve. Lo pueden hacer perfectamente. Si no, la ley ya supletoriamente nos está diciendo que la sociedad se disuelve si se pierde el 50% o más del patrimonio social. Tercero, dice, por quiebra de la sociedad. Obvio. Por muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga el pacto expreso para que continúen los herederos del socio difunto. Nuevamente, artículo 1529. ¿Se recuerdan? Los derechos y las obligaciones pasan a los herederos, a menos que, dice el artículo, por su naturaleza, por ley o por convenio no se pueda. Aquí, por ley, está diciendo que muerte de uno de los socios da por finalizada la sociedad anónima. A menos, y hay una exclusión ahí, que las partes hayan pactado que pueda sucederlo alguno de sus herederos o sus herederos. Si está pactado eso, entonces el heredero va a pasar a formar parte de esa sociedad y la sociedad va a continuar. Pero si no se pactó la muerte de uno de los socios, da por concluida la sociedad civil. Por la interdicción judicial de uno de los socios o por cualquiera otra causa que le prive de la administración de sus bienes. Aquí ya estamos en una situación diferente a como nosotros conocemos el tema de la interdicción. ¿Se recuerdan que en el derecho civil 1, creo, cuando vimos la interdicción es precisamente para despojar de la administración de los bienes a una persona que está en peligro de poderlos dilapidar. Y por eso la ley habla ahí de los ebrios consuetudinarios, de los que abusan de las drogas, que ya también están, como dicen muchachos, ya quemaron todas sus neuronas. Entonces, para evitar eso, es que existe la interdicción para poder administrar los bienes. Sin embargo, en la sociedad civil, una persona declarada en estado de interdicción, no pueden las personas que están administrando sus bienes administrarlos de la sociedad. Por lo tanto, la ley establece que una persona declarada en estado de interdicción, que sea socio, la sociedad termina.
la interdicción judicial, dice, de uno de los socios o por cualquiera otra causa que le prive de administración de sus bienes. Dice que es motivo de disolución total. Por quiebra de cualquiera de los socios y por voluntad de uno de ellos. Es decir, cualquiera de los socios puede decir, bueno, miren, disolvamos la sociedad por la razón que esta persona tenga. El artículo 1769 dice que en los casos de los incisos 4, 5, 6 y 7 del artículo anterior, no se entenderá disuelta la sociedad si quedando dos o más socios quieren de mutuo acuerdo continuarla o lo hubieren pactado al tiempo de la celebración del contrato. Bueno, la norma dispone unas cosas y luego dispone excepciones, ¿verdad? Pero ni modo. El artículo 1700, ¿qué? 67, creo. No, 1771, ya no muy miro. 1771 dice, si uno de los socios promete poner en común la propiedad de una cosa cuya importancia sea tal que equivalga al objeto fundamental del negocio, si ésta se pierde antes de verificarse la entrega, se disuelve el contrato respecto a todos los socios. Entonces vamos a poner un parquet y yo soy el socio que va a aportar el inmueble. Si por algún motivo ese inmueble deja de ser mío o tiene alguna limitación que me lo impida, entonces ya la sociedad no se va a poder realizar, porque la sociedad civil iba a girar precisamente alrededor de ese bien. A eso es a lo que se está refiriendo este artículo. Y por último, 1775, que dice que ningún socio puede pedir la disolución de la sociedad celebrada por tiempo determinado antes del plazo convenido, a no ser que para ello concurran motivos justos, como cuando otro socio falta a sus deberes o el que se separa padece una enfermedad habitual que lo inhabilita para los negocios de la sociedad, o han sobrevenido otras causas cuya gravedad y legitimidad se dejan al arbitrio del juez. Algo contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, así es esta institución. Luego tenemos la muerte del socio. La cláusula socio continuarán en su lugar sus herederos, no obliga a estos a entrar en la sociedad, pero sí obliga a los demás socios a recibirlos. Es decir, si con la muerte del socio sus herederos pueden ingresar a la sociedad, dice, los herederos no tienen obligación de hacerlo. Si no quieren, no lo hacen, no se meten a esa sociedad. Y por lo tanto la sociedad se va a disolver. A menos que ellos lo quieran, ¿verdad? Pero lo que sí es impositivo es que los demás socios no pueden impedirle a los herederos ingresar a la sociedad pactada. Cuando no se ha pactado la muerte de uno de los socios, recuerden, se da por terminada la sociedad. Del fallecimiento de un socio y los herederos de este no entran en ella, solo tienen derecho a la parte que correspondía al difunto al tiempo de su muerte y no participan de los resultados posteriores, sino en cuanto sea una consecuencia necesaria de lo practicado antes de la muerte del socio a quien heredan. Esto, a la hora de la muerte, los herederos tienen derecho a las ganancias, pero esas ganancias van a ser en proporción al tiempo en el que estaba viva esta persona, a menos, dice la ley, que
aunque esta persona hubiera fallecido, las consecuencias del haber estado vigente un tiempo sean determinantes para establecer una ganancia final, entonces se va a repartir a los herederos como se hubiera hecho normalmente, es decir, al vencimiento de ese periodo. ¿Qué sucede cuando termina una sociedad? Bueno, la sociedad entra en liquidación. De los artículos 1777 en adelante son bastantes, pero son importantes. Me voy a tomar tiempecito para ellos. Dice, terminada la sociedad subsistirá la persona jurídica, pero solamente para los efectos de la liquidación, correspondiendo a los liquidadores representarla en juicio activa y pasivamente. Al entrar en liquidación se agregarán a la razón social las palabras en liquidación. Es decir, cuando una sociedad entra en liquidación, la sociedad lo que debe establecer ahí es primero el pago de las obligaciones. O sea, cuando está en liquidación se trata precisamente de eso, pagar las deudas sociales y después repartición de ganancias. Y lo importante es que cuando una sociedad civil entra en liquidación, debe decir en liquidación. La sociedad que les puse de ejemplo, Vázquez Ortiz, en liquidación. Es decir, hay que pagar todas las deudas que se tengan y lo que quede, eso se puede repartir. El artículo 1778 dice que la liquidación de la sociedad deberá hacerse en la forma y por las personas que expresen el contrato social o el convenio de disolución. Si nada se estipuló acerca del nombramiento de liquidador o liquidadores y los socios no se ponen de acuerdo, el nombramiento se hará por el juez competente, debiendo recaer en persona de reconocida responsabilidad. En la escritura constitutiva de sociedad vimos que se debe establecer todo lo relacionado con la liquidación. Y una de esas cosas es quién va a liquidar la sociedad. Hay algunas empresas que se dedican a eso, que son liquidadoras. Entonces, los socios en la escritura constitutiva de sociedad pueden decir, si entramos en liquidación, que la liquide la empresa tal o que la liquide determinada persona. Si no establecen quién debe liquidar, entonces le cae el juez, ¿verdad? Es el juez el que debe de nombrar al liquidador. Dice que se debe ser una persona de reconocida honorabilidad, responsabilidad, dice la ley. 1779 dice, el liquidador es un mandatario y como tal deberá sujetarse a las reglas que se le hubieran señalado. Si fuere nombrado por el juez y alguno de los socios lo pide, deberá caucionar su responsabilidad a satisfacción del juez. Es decir, debe prestar una garantía, una caución económica por las responsabilidades en las que él pueda incurrir. Recuérdense que en la liquidación puede haber muchas cosas. Yo me recuerdo, había una persona, está en la historia de Guatemala, un presidente de un banco de apellido Díaz Masvidal, me recuerdo yo que era un cubano. Ese banco entró en liquidación y, oh sorpresa, los liquidadores se volvieron millonarios, ¿verdad? No me pregunten por qué, porque no lo sé, pero sí me recuerdo que los liquidadores se habían vuelto millonarios al haber liquidado ese banco. Los acreedores que representen por lo menos el 25% del pasivo de la sociedad pueden pedir también que el liquidador, cualquiera que sea la procedencia de su nombramiento, caucione su responsabilidad a satisfacción del mismo funcionario. Entonces, ser liquidador no es nada más ir a decir, bueno, se paga, no se paga. Es decir, hay que tener cierta honorabilidad, cierta responsabilidad, dice la ley. Cuando está hablando de responsabilidad, se está refiriendo a que pueda pagar por los daños y los perjuicios que pueda causar por una mala liquidación o porque haga cosas que no deben ser.
Y por último, tenemos la prescripción. Solo perdón, hay dos artículos ahí que no los puse. Lo voy a leer. Dice 1780. Si fueren varios los liquidadores, deberán proceder conjuntamente y su responsabilidad será solidaria. La discrepancia de pareceres entre ellos, la resolución de los socios y en su defecto, el juez competente decidirá. El término para la liquidación no excederá de 6 meses y cuando transcurra este, sin que se hubiere concluido, cualquiera de los socios o de los acreedores podrá pedir al juez competente que fije un término prudencial para concluirla, quien previo conocimiento de causa lo acordará así. Y luego vienen los demás artículos que se relacionan precisamente con la liquidación. Por favor, les dan ustedes una leidita. Lo más importante, pues quedó explicado. Desde luego, podemos ampliar ya en la ronda de preguntas todo lo que tengan dudas. En cuanto a la prescripción, vamos a ver el artículo 1789, que establece que las acciones de los acreedores contra los socios, las de los socios y acreedores contra el liquidador y las de los socios entre sí, prescriben en 3 años contados desde la fecha en que termine la liquidación, salvo que la ley fije término menor según la naturaleza de la obligación o del título. Si alguien no está conforme con las obligaciones que señalábamos anteriores o con las obligaciones del liquidador, tiene 3 años para poder plantear cualquier acción judicial en contra de ellos. Y como complemento a esto, el artículo 1756, que es importantísimo, muchas personas se van solo sobre esta norma. Se les olvida el 1756 que dice: no puede reclamar contra la distribución de las ganancias o pérdidas el socio que la aceptó expresa o tácitamente, ni el que hubiese dejado pasar 3 meses desde que tuvo conocimiento de ella sin usar de su derecho. Es decir, si cuando se están distribuyendo las ganancias o las pérdidas, uno de los socios no está conforme, debe hacerlo ver. Si no se le resuelve nada y continúan los problemas de la sociedad y qué sé yo, va a tener lo que dice la prescripción, 3 años para accionar judicialmente, pero debe manifestarlo. No puede reclamar si ha recibido las ganancias. Es decir, con esto, señores, damos por terminada la sociedad civil. Sé que quedaron algunas, no algunas, debe haber quedado un montón de dudas, pero vamos a resolverlas en un momento, y aquellas dudas que surjan después del estudio, entonces, pues ahí está mi correo para poder resolverlas, y el próximo día de clases, pues las vamos a resolver. Así que anoten todas las dudas que tengan para dentro de un momento, o para la próxima clase, o para mi correo. Entonces, entremos a las preguntas y respuestas, señores. Estoy a la orden.